la carta de Santiago, capítulo 1. Y antes de empezar a leer, quiero irte comentando algunas cosas que de alguna manera pues tanto pasaban en ese tiempo como pasan en este tiempo, ¿no? Que pues en realidad hoy estamos viviendo una generación que se siente muy confiada realmente en lo que son y en lo que tienen. Y pues una de las maneras de darnos cuenta nosotros como seres humanos es que pues de qué estamos hablando o de qué habla la gente, ¿no? ¿Sí les ha pasado? Que de repente la gente habla de las cosas que ven en la televisión, del fútbol, de todas las cuestiones, ¿no? Que no edifican, dice la palabra, ¿verdad? Que no son de edificación a nuestro corazón, pero bueno, estamos entendidos que eso solo pasa allá afuera, ¿sí o no? Aquí no, ¿verdad? Eso no pasa aquí en la iglesia, ¿o sí? ¿Por qué se ríen, hermanos? Eso solo pasa allá afuera, ¿no? Con los que no conocen a Dios, ¿sí o no? Aquí adentro lo único que puede pasar, hermanos, es que dentro de la congregación, pues algunos lleguen a hablar que digan, pues yo sirvo a Dios en varios ministerios, ¿a poco no? Eso es lo único que puede pasar, ¿no? O alguno que diga, no, pues yo tengo más dones y talentos que otros, ¿no? Que levante su mano, ¿no? Y pues a otros hasta se pueden sentir que tienen el llamado de ser apóstoles, ¿no? Con eso de que últimamente pues está de moda, ¿no? El ser apóstoles, ¿no? Todo mundo de pastor se pasan a apóstoles, ¿no? Y tú dices, caray, pues está buena, ¿no? Yo no veo eso en la Biblia, ¿no? Y bueno, pues si seguimos buscándole y si seguimos viéndole, pues algunos hasta me dicen, ¿no? Pues yo soy profeta, ¿no? Y tú dices, órale, ¿no? Esa está buena, ¿no? Y hasta te dicen lo que te va a pasar en tu vida y toda la cosa, ¿no? Y bueno, y si no estamos estudiados, pues ¿qué pasa? Pues nos van a engañar, nos van a dormir, ¿sí o no? Y tenemos que estar conociendo la Escritura. O no falta por ahí el que se ponga de evangelista, ¿no? ¿Sí o no? Ve a la hermana a un lado y ya está haciendo el servicio del ministerio de evangelista, ¿no? Pastor, yo soy llamado evangelista. Ah, sí, hermano, ya te vi, ¿no? Y es muy listo, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, pues vamos viendo qué es lo que están manifestando, ¿no? Y pues la realidad, hermano, es que no se dan cuenta que muchas de las veces esas mismas personas, aún dentro de la congregación, ¿qué está pasando? Se están sintiendo confiadas, se están viviendo una vida autosuficientes en sí mismas, al saber que están sirviendo a Dios, pero cuando vienen las pruebas y las tentaciones, hermanos, ¿qué creen? Que se olvidan de la actitud que deben de tomar realmente para con Dios. Porque ahí es donde nosotros pues nos empezamos a dar cuenta, ¿no? Que tú dices, bueno, sí, sirves en este ministerio, haces esto, haces el otro, ayudas a tal persona, ok, ¿no? Pero cuando te viene la prueba o cuando te viene la tentación, ¿qué sucede? Es una pregunta, no me contesten, se queda así en el aire. ¿Qué sucede? ¿Cómo está tu respuesta a Dios? ¿Cuál es la actitud de tu corazón para con Dios cuando vienen tus pruebas o tus tentaciones? Y bueno, recordando un poquito, viendo el carácter de estas personas, y probablemente, si nosotros nos vamos a la palabra de Dios, nosotros vemos claramente que nuestro Señor Jesús, Él nunca estuvo hablando de su ministerio, ¿o sí? Fíjense, acompáñenme ahí en Juan 8:38. Y no habló de sí mismo, sino de quién hablaba Él. De parte de Dios. Y ahí lo dice, ¿verdad? ¿Ya están ahí? Dice, yo hablo lo que he visto cerca de ¿qué? Del Padre. Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de ¿qué? Ahí los estaba exhortando el Señor Jesús. Y les estaba diciendo que ellos hacían y hablaban ¿qué? Lo que su Padre les enseña. Aquí en esta tierra hay dos tipos de personas, ¿sí? Todos somos creación de Dios, todos los seres humanos, pero no todos somos hijos de Dios. La Biblia dice, y no yo, la Biblia dice que hay hijos de Dios y hijos de ¿quién? Del diablo. Ok, vamos a hacer una pregunta. Si yo constantemente estoy practicando la mentira, el padre de mentira, ¿quién es?
Y entonces, ¿de quién estoy mostrando que soy hijo? ¿Sí te das cuenta? Pero si yo estoy constantemente practicando la verdad, aun cuando dice la Biblia, si alguno llegare a pecar, pero confiesa su pecado, ¿estás practicando la verdad o la mentira? La verdad, ¿sí o no? Y entonces, ¿qué sucede? ¿De quién estás mostrando que eres hijo? De Dios, ¿sí o no? Porque Él es verdad. Él es el Padre de toda verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy ¿qué? La vida. Entonces, si yo me muevo constantemente en la verdad, yo no te estoy diciendo que nunca nos vamos a equivocar, pero te estoy diciendo que cuando me equivoco, ¿qué va a pasar? Voy a hablar ¿qué? La verdad. ¿Y qué pide Dios de mí? Que ande hablando la verdad, ¿sí o no? Y es eso, nosotros tenemos que, aun cuando me viene la prueba o la tentación, y si no la paso, tengo que hablar la verdad. Tengo que reconocer delante de Dios, Señor, no pasé la prueba. Señor, vino la tentación y caí en la tentación. Y eso es verdaderamente empezar a andar como Dios quiere que andemos, ¿sí? Hablar lo que hemos visto acerca del Padre. ¿Dónde vemos las cosas del Padre? En la palabra de Dios. Y ahí vamos a aprender a andar como Él quiere que andemos. Los verdaderos discípulos, hermanos, no están confiados en sí mismos, sino que confían en lo que dice la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo, cuando ve a Timoteo que se estaba intimidando y que estaba pasando pruebas y aflicciones, y le dice, Timoteo, echa mano de la vida eterna. La vida eterna es la palabra de Dios. Cuando tú llegas a fallar, llegas a fracasar delante de Dios, ¿qué debemos de hacer, hermano? Tú y yo. ¿Nos quedamos tristes, llorando y dejando que el enemigo nos esté acusando, o echamos mano de la vida eterna? Tenemos que echar mano de la vida eterna. Para eso es la palabra de Dios, para usarla. Pero si nosotros nos dejamos ahí, estar dejándonos siendo oprimidos por los dardos de fuego del enemigo, pues no vamos a hacer nada. Y Dios no quiere tenernos ahí, que estemos fracasados. Dios quiere que nosotros aprendamos a usar la palabra de verdad. Eso es lo que Dios quiere. Y ese es un verdadero discípulo que no está confiando en sí mismo, sino que está confiando en lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué sucede? Y Dios, ¿qué hace? Lo respalda. ¿Por qué? Porque está usando la palabra de Dios correctamente. Dios empieza a respaldar tu vida y mi vida. Entonces, ¿qué viene ahí? Viene un regocijo a tu corazón y a tu vida. Y aun cuando tú seas pobre o seas rico, pero tú estás echando mano de la vida eterna, ¿sí o no? ¿Y quién te va a respaldar? Dios. Dios va a respaldar tu vida. Porque Dios, ¿qué mira, hermanos? Yo te voy a decir algo, Dios no mira lo que tú haces. Dios mira la intención de tu corazón con que haces las cosas. Y nosotros tenemos que estar yendo constantemente a la palabra de Dios para darnos cuenta cómo hacemos las cosas, con qué intención estamos haciendo las cosas. Si lo hago con la intención de agradar a Dios, que tiene que llevar muchas cosas como el temor a Jehová, o lo hago con la intención de agradarme a mí mismo, o lo hago con la intención de agradar a los demás. Pablo decía, ¿no? Si yo agradara a los hombres, ¿no sería qué? Siervo de Jesucristo. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a agradar a Dios. Y para eso necesitamos nosotros reconocer verdaderamente también, ¿no? Que muchas de las veces hemos caminado autoconfiados en nosotros mismos, que no hemos confiado en la palabra de Dios tal vez. Y a veces, ¿sabes qué es lo que pasa? ¿Cómo me doy cuenta que muchas de las veces estoy confiando en mí mismo? Cuando yo tengo un buen trabajo, cuando yo tengo un buen carro, cuando yo tengo una buena casa, y sobre todo, fíjate la intención del corazón, cuando deposito mi confianza en eso. Yo no estoy diciendo, hermano, que Dios no quiera que tengamos un carro bien, que funcione, o que Dios no quiera que tengamos un techo donde dormir, bien ordenado, limpio, o que Dios no quiera que tengamos un trabajo donde podamos nosotros hacer las cosas para Él. Sino que yo estoy hablando de la intención de tu corazón, con que tienes las cosas, con que Dios te permite un trabajo, te permite una casa, te permite hasta un carro. Pero ¿cuál es la intención de tu corazón para usar esas cosas? ¿Agradarte a ti mismo o verdaderamente con humildad agradar a Dios y prestarlo al servicio de quién? De los demás. Al servicio de Dios y al servicio de la iglesia.
¿Por qué? Porque todo lo que tenemos, ¿de quién es, hermanos? De Dios. Es más, yo te voy a decir algo, la vida que yo tengo solamente la tengo prestada el día de hoy. Yo no tengo asegurado el día de mañana, hermano. Por lo tanto, tengo que pedir la ayuda de Dios para que me siga ayudando a ver, hermano, con qué intención hago las cosas delante de Él. Y para eso necesito estar metido en la palabra, estar buscando de Dios verdaderamente, tenga o no tenga dinero. Santiago hace una aclaración muy fuerte. Santiago capítulo 1 versículo 9, acompáñenme ahí. ¿Ya están ahí, hermanos? ¿Sí? Ok, dice Santiago 1:9, dice: el hermano que es de humilde, ¿qué? Dice, gloríese en su ¿qué? Pero el que es rico en su humillación, porque dice, pero el que es rico en su humillación, y dice, porque él pasará como la flor de la hierba. Versículo 11, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba ¿qué hace? Y su flor ¿qué pasa? Y perece su hermosa ¿qué? Así también se marchita el rico en todas ¿qué? Sus empresas. Y es verdad, hermanos, lo que Santiago nos está queriendo decir y está describiendo las diversas reacciones, hermano, que nosotros tenemos ante las pruebas que vienen a nuestra vida. ¿Cómo estoy reaccionando ante esas pruebas? Y nos dice que los creyentes que son pobres deben de ¿qué? De regocijarse, hermanos, y deben de alegrarse. ¿Por qué? Porque Dios los ha exaltado como espiritualmente. Mira, no tendremos mucho dinero, pero te voy a decir algo. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos, por la gracia y la misericordia de Dios, el ser salvos. De verdad, eso es lo que tenemos de parte de Dios, por su gracia y por su misericordia. Pero también habla y dice que los que son ricos deben de regocijarse y alegrarse de que Dios ¿qué? Los humilla. De verdad, hermano, cuando Dios nos empieza a dar y nosotros empezamos a confiar un poquito en eso, ¿qué crees que hace Dios con nosotros? Nos empieza a humillar. Y vienen las pruebas, hermano, y vienen las tentaciones. Y mira que hay veces que tenemos que ir y postrarnos y llorar y decirle, Señor, de verdad reconozco que me estoy autoconfiando en las cosas que me estás permitiendo tener, Señor. Perdóname. Y yo necesito, Señor, aprender a confiar en ti, tenga o no tenga, Señor. Ayúdame. Y es ahí donde nosotros empezamos a poner nuestra confianza en Dios. Y eso le agrada a Él, que tengamos fe en Él. Por eso Santiago hace esta exhortación. ¿Por qué crees que Santiago está haciendo esta exhortación a la iglesia? ¿Porque eso no pasaba en la iglesia? ¿O nada más pasaba en aquel entonces? Aquí hoy no pasa, ¿o sí? Es claro que pasa, hermanos. Somos seres humanos. Y tenemos que aprender nosotros a darnos cuenta cuando nosotros estamos poniendo nuestra confianza en las cosas que Dios nos ha dado y quitando la confianza de ponerla ¿en quién? En Dios. Eso es lo que Dios nos quiere enseñar. No olvidemos que lo que Dios está mirando de nosotros es la actitud de ¿qué, hermanos? De nuestro corazón ante las pruebas y ante las tentaciones que vienen a nuestra vida. Por eso Santiago sí regresa al tema de las pruebas y las tentaciones y dice ahí en el versículo 12, sigamos leyendo, si me acompañan. Dice Santiago 1:12, bienaventurado, ¿quién? El varón que ¿qué? Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido ¿a quiénes? Hermanos, no olvidemos que en aquel entonces Santiago está hablando a la iglesia y la iglesia estaba siendo perseguida, ¿sí o no? La iglesia había sido sacada de sus casas y le habían quitado sus posesiones y estaban pasando una persecución muy tremenda. Y es entonces por eso que Santiago, Dios usa la vida del apóstol Santiago para hablar a la iglesia, ¿sí? Por causa de que la iglesia estaba siendo perseguida, por causa de haber creído en Jesucristo.
Y hoy también sigue habiendo una persecución en la iglesia, hermanos. Y es aquí cuando Santiago nos dice, bienaventurados. Esa palabra en el original griego quiere decir macarios, ¿sí? Que significa supremamente bendecido, feliz, dichoso, afortunado eres. ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Sí? Cuando nosotros somos afortunados, somos bendecidos, felices y dichosos. Cuando, ¿qué dice? Cuando el varón que soporta, ¿qué? La tentación, dice, ¿verdad? El versículo de Santiago. Ahora, es bueno preguntarnos, ¿quién es el hombre? Dice que la Biblia llama bienaventurado. ¿Quién? ¿Quién es ese hombre que la Biblia marca que es bienaventurado? ¿Sí? Pues son las personas, hermanos, que encuentran la verdadera felicidad total ¿en quién? En Dios. Mira, yo te voy a decir algo. Va a haber momentos en que Dios va a permitir escasez en nuestra vida, y así te lo voy a decir, que aún hasta un vaso de agua, y aunque sea unas tortillas duras y un platito de frijoles, tengamos en la mesa. Pero ahí es donde vamos a aprender a ¿qué? A ser agradecidos con Dios, a darle gracias. Señor, gracias. ¿Y cómo vamos a ser? Bienaventurados, felices, dichosos, ¿sí o no? Porque tenemos algo más grande que eso, hermanos. A veces nos enfocamos en la prueba y en lo que estamos viviendo, y nos olvidamos de que tenemos lo más hermoso, el regalo más grande, que es la salvación por medio de Cristo Jesús. Y es real, hermanos. Ponemos tanto los ojos en las cosas de esta tierra que nos olvidamos de eso. Pero bienaventurado va a ser la persona que encuentra la verdadera felicidad plena en Dios, y no en el mejor trabajo para ganar más dinero, o en las cosas materiales como casas, carros que tenemos. Esa no es una persona bienaventurada. Una persona bienaventurada es aquella que está llena del Espíritu Santo, que reconoce que cuando falla se humilla. Y eso es también estar lleno del Espíritu Santo, cuando tú te humillas y reconoces, ¿sí? No olvidemos que antes vivíamos como, hermanos, muertos ¿en qué? En nuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos tú y yo? ¿De dónde nos trajo el Señor? De lo vil y lo menospreciado. Él nos trajo. Y no éramos nada antes de conocer a Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, ¿sí o no? ¿Quién es tu Señor y Salvador? Cristo Jesús. Él nos ha libertado de la esclavitud del pecado, ¿sí o no? Hoy no somos esclavos del pecado, hermanos. Si llegásemos a pecar, abogado tenemos ¿a quién? A Jesucristo el justo, nuestro amado Señor y Salvador, el que intercede por nosotros delante del Padre. Y Él sigue hasta el día de hoy intercediendo por nosotros. Por eso es que si soy pobre, humilde y perseguido estando en Cristo Jesús, soy plenamente feliz y dichoso, ¿sí o no, hermanos? Sí. Esa es la iglesia de Cristo, aquella que aprende a reconocer que aún en su pobreza, en su humildad, en la persecución que esté viviendo, pero está en Cristo Jesús, es plenamente feliz y dichoso, y eleva su oración y le dice: Señor, gracias, gracias porque por la prueba que estoy pasando y que estoy viviendo, gracias porque me das la oportunidad, Señor, de poder, Señor, dirigirme a ti y pedirte sabiduría para saber cómo resolver las pruebas en mi vida. Eso es lo que Dios pide de nosotros, que seamos agradecidos, que la actitud de mi corazón hacia Él verdaderamente sea esa de agradecimiento. Pero ese varón es bienaventurado cuando aprende a soportar. Esa palabra soportar quiere decir en el original griego hupomeno, que significa resistir, perseverar, mantenerse firme y constante en una manera o en otra, hermano. Eso habla de soportar, mantenernos firmes, constantes, ¿sí? Es decir, que nuestras convicciones, hermano, sean conforme a la palabra de Dios. Lo único que va a mantenernos firmes y constantes es ¿qué, hermanos? La palabra de Dios. Es lo único que va a mantenernos. Pero hoy, hermanos, en día, las convicciones que llegamos a manifestar pueden estar basadas ¿en dónde? En lo emocional o en lo sentimental. ¿Cómo me doy cuenta si las convicciones que yo tengo están basadas en lo emocional o en lo sentimental? Cuando empiezo algo y no lo termino. ¿A cuántos nos pasa? ¿O nada más me pasa a mí? A mí también me pasa, hermanos, que hay veces que empiezo algo y no lo termino.
Pero cuando Dios me habla y me hace que me dé cuenta que ya empecé algo y no lo he terminado, ¿qué tenemos que hacer? Terminarlo, ¿sí o no? Ser valientes y esforzarnos y decir: Señor, ayúdanos a terminar esto que hemos empezado. O a veces lo empezamos y ¿sabes cómo lo estamos haciendo? A nuestra manera, no a la manera que Dios nos está pidiendo. Y ahí es también donde me doy cuenta que estoy tomando decisiones en lo emocional o en lo sentimental. Por ejemplo, si alguna persona se acerca a nosotros y nos quiere decir: pastor, quiero servir en el ministerio o en tal ministerio, ¿no? Y luego se le pide que llegue temprano y no lo hace, hermanos. Si en lo poco no somos fieles, ¿tú crees que en lo mucho nos va a poner Dios? Mira, yo entiendo, hay situaciones que Dios permite a nuestra vida porque somos probados también. También los pastores nos prueba el Señor. Y hay situaciones donde Dios permite que aún vamos al servicio y se presentan cosas. Ahora, si yo lo identifico, pues Dios me está pidiendo que tenga la actitud correcta para resolver esa situación, ¿sí? Y cuando llego tarde, si algún momento algún hermano, con todo su derecho de que él llega temprano, tiene el derecho también, y Dios lo respalda, de acercarse y decirme: hermano pastor, ¿por qué llegó tarde? Yo no tengo ningún inconveniente y le puedo explicar que tal vez Dios me pasó por la prueba y pedirle perdón. Hermano, perdóneme, pero fue una prueba que Dios está pasando en mi vida. Tenemos que ser íntegros, hermanos. Pero eso de llegar tarde porque pues me duele la ceja, pues como que no va, ¿no? ¿Sí o no? Ahora, tenemos que ir entendiendo un poquito todo eso, ¿sí? Si Dios nos pide a través de las autoridades que nos esforcemos y que seamos responsables en nuestro servicio a Dios, ¿qué debemos de hacer? Pues hacer el esfuerzo, ¿sí o no?, por cumplir en servir al Señor. Pongo otro ejemplo, hermanos. Hay hermanos que dicen: pastor, voy a estudiar el instituto bíblico, y empiezan bien, hermanos, pero a la mitad del curso ya no vienen. Y se justifican de muchas maneras, pero la realidad es que no estamos soportando o perseverando en mantenernos firmes. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Es tu servicio a Dios. Si tú vienes y dices: pastor, quiero estar en el instituto bíblico, hermano, ¿quién te pone eso en el corazón? Dios. Es tu relación con Dios. Tú le tienes que dar la respuesta a Dios perseverando firme y constante en el Señor. Entonces, Dios quiere que yo te hago una pregunta, perdón. ¿Tú crees que Dios quiere que nosotros seamos ignorantes espiritualmente? ¿Verdad que no? No, Dios quiere que nosotros seamos sabios, ¿sí o no? Porque la palabra de Dios dice que la palabra hace sabio ¿a quién? Al sencillo. Pero ahora, un sencillo, ¿cómo es? Está atento al servicio que Dios le está llamando a servir, está esforzándose. Yo no digo que en algún momento va a llegar tarde, pero cuando llega tarde se acerca con su autoridad y le explica la situación por la cual llegó tarde, ¿sí? Y esa persona es sencilla, está mostrando una actitud sencilla, humilde. Pero la persona que llega tarde, que dice: es que pastor, la verdad es que pues se me atravesaron unas cosas por ahí, pero pues aquí estoy, ¿no? Entonces, pues esa actitud no es una actitud de sencillez y de humildad, sino que tenemos que nosotros darnos cuenta cómo estamos verdaderamente delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nosotros verdaderamente seamos ignorantes, ¿sí? Sino que Dios quiere que seamos sabios. Y recordemos lo que dice Oseas 4:6, acompáñenme ahí, por favor. Dice así: mi pueblo fue ¿qué? Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré ¿de quién? Ahora, Dios le está hablando al pueblo a través del profeta Oseas, ¿sí o no? Y le está diciendo, ¿sí?, que su pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué?
Ahora, yo te pregunto, ¿Dios quiere que nosotros tengamos conocimiento de Él, sí o no? Ahora, hay una gran diferencia, hermanos, en tener conocimiento de la palabra. Nos podemos llenar de puro conocimiento, pero si ese conocimiento no baja a nuestro corazón, ¿qué crees que pasa? Nos estamos engañando, no pasa nada, nuestras actitudes siguen siendo las mismas. Por eso es que nosotros debemos de aprender ¿a qué? A pedirle a Dios que nos ayude, que oremos a Dios que ayude a mantenernos ¿qué? Firmes en lo que estamos aprendiendo de su palabra, en lo que Él nos está pidiendo que hagamos y no en lo que nosotros queremos hacer. Porque es bien fácil querer hacer las cosas a mi manera. Ahora, Santiago sigue hablando ahí en el versículo que estamos analizando y dice, bienaventurado el varón que ¿qué? Regresamos a Santiago 1. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces ya vimos que es soportar, ¿no? Resistir, permanecer, tener convicciones firmes de la palabra de Dios. ¿Y que para qué? Para que no seamos ignorantes espiritualmente. La palabra tentación tiene dos términos, hermanos. En el hebreo significa mashá y en el griego peirasmos. Ahora, las escrituras presentan dos caracteres diferentes de esta palabra. Uno, la palabra tentación también quiere decir poner a prueba. Ejemplo, cuando Dios puso a prueba la fe de Abraham, cuando le ordenó que ofreciera ¿a quién? A Isaac. Acompáñenme a Génesis 22:1. Dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios ¿a quién? ¿Quién lo probó? Dios. Dios nos prueba, hermanos, ¿sí? Y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único ¿qué? A quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de ¿qué? Que yo te diré. ¿Qué estaba haciendo Dios con Abraham? Ahora, la pregunta es, ¿Dios nos prueba? Sí, ¿verdad? Por eso yo te estoy explicando que esa palabra tentación también tiene dos vertientes, ¿sí? Poner a prueba. ¿Cuándo? Cuando Dios te prueba. Pero también viene la otra vertiente, hermano, ¿sí? Es un carácter, esta palabra tiene dos caracteres. Una, poner a prueba. La segunda es tentación al mal. Y esta tentación, o quiere decir, la palabra tentación quiere decir incitación a hacer lo malo. Y esa incitación viene de muchas maneras a hacer lo malo. Te voy a poner un ejemplo. Primeramente, no olvidemos que el tentador, ¿quién es? Satanás, ¿sí? La tentación viene ¿de quién? De Satanás también, ¿verdad? Entonces, y Satanás busca constantemente empujarnos a hacer lo bueno o a hacer lo malo. A hacer lo malo. Por eso es que tenemos que estar nosotros pidiéndole a Dios que nos ayude a ver cuando viene la tentación a nuestra vida. Porque muchas veces no podemos darnos cuenta cuando es una tentación o cuando es una prueba. Y a veces confundimos la tentación con la prueba o la prueba con la tentación. Y tenemos que pedir a Dios que nos ayude. Mira, Mateo 4:3. Fíjate cómo es el tentador. Dice así Mateo 4:3. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de ¿quién? Di que estas piedras se conviertan ¿en qué? ¿Lo estaba tentando, sí o no? Ahora, ¿qué crees que hace el enemigo cuando Dios permite que venga a tentarnos? Que actuemos en nuestras propias fuerzas. ¿Estaba tentando a que Jesús actuara en sus propias fuerzas, sí o no? Pero como Jesús dice la Biblia que Él se mantenía haciendo lo que el Padre le decía y hablaba lo que el Padre le decía, Él estaba firme y constante, perseverando en la palabra, ¿sí o no? ¿Estaba en una posición firme, sí o no? Y lo mostró aquí ante la tentación, permaneció en una posición firme, ¿sí? Ahora, nosotros también debemos de aprender de nuestro Señor Jesús a pedirle que nos ayude a permanecer en la palabra de Dios cuando venga la tentación a nuestras vidas.
esa es una parte de tentación hacia el mal, cuando viene el tentador. El mundo también, hermanos, tiene sus atracciones intentando alejarnos de Dios. Acompáñenme a primera de Juan 2:15 al 17, por favor. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. El apóstol Juan está hablando a la iglesia y les está diciendo: no améis al mundo ni las cosas que ¿qué? Ahora, yo te pregunto algo, ¿por qué lo dice? ¿Porque tendemos a amar las cosas de este mundo, sí o no? Sí, hermanos, si no guardamos y cuidamos nuestro corazón, estando dependiendo de Dios, vamos a tender a amar las cosas de este mundo o al mundo. Y dice Juan: si alguno ama al mundo, el amor del Padre ¿qué? No está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino ¿de quién? ¿Cómo me doy cuenta yo que estoy amando al mundo? Cuando yo estoy queriendo más deseos de la carne, más deseos de los ojos, más vanagloria de la vida. Así me doy cuenta que yo estoy amando al mundo, o que he caído en el engaño del pecado, aún siendo hijo de Dios, y estoy amando las cosas de este mundo, y vengo a la congregación, y sirvo, y diezmo, y ofrendo. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos a darnos cuenta, ¿sí? Entonces, ¿por qué dice Juan 2:17? Y el mundo pasa, ¿y qué? Y sus deseos, pero el que hace ¿qué? Permanece para siempre. Si Dios te muestra que estás amando más cosas cosas de este mundo, y si en ese momento el Espíritu Santo te redarguye de tu pecado, te muestra tu injusticia con la justicia de su palabra, y te arrepientes y cambias de dirección, entonces ¿qué estás haciendo? Tú estás haciendo la voluntad ¿de quién? Y vas a permanecer en el Padre, ¿sí o no? En Él. ¿Te das cuenta cómo Dios nos está hablando y nos está llamando a que nosotros analicemos cómo estamos delante de Él caminando? Y finalmente la otra tentación, ya dijimos que una, el tentador; dos, el mundo y sus deseos, ¿sí o no? Y tres, la fuente más poderosa a veces de la tentación viene de nuestra propia carne. Santiago 1:4, acompáñenme por favor. Dice así: sino que cada uno es ¿qué? ¿Qué dijimos que era la palabra tentación? Incitación a hacer ¿qué? Y Santiago lo está diciendo, fíjate, sino que cada uno es tentado, incitado a hacer lo malo. ¿Cuándo? Cuando de tu propia concupiscencia eres ¿qué? Atraído y ¿qué más? Y seducido. ¿Sí estoy bien? Santiago 1:4. Es 14, perdón, me equivoqué, yo sí es cierto, aquí vi mal, perdón. Santiago 1:14. Perdón, hermanos. Dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es necesario, hermanos, que Dios pruebe nuestra fe para ver si realmente es verdadera. O sea, Dios va a probar mi confianza en Él. Yo no sé qué tipos de pruebas estés pasando tú, pero todos estamos pasando pruebas. Puede ser enfermedad, escasez, puede ser economía. Yo no sé. O qué tentaciones esté Dios permitiendo que vengan a tu vida. Pero es necesario, ¿sí o no? Tiene que ser probada nuestra fe para ver si realmente es verdadera. Ahora, ¿cuál es la prueba que Dios está permitiendo en nuestras vidas? Nosotros debemos de saberla. Y si no la sabemos, debemos de ir a Dios y pedirle que nos haga ver: Señor, ayúdame, no veo la prueba que estás permitiendo a mi vida, o la tentación por la cual están viniendo muchas cosas. Nosotros tenemos que aprender a ir con el Señor. Pero Dios sí sabe, hermanos, cuál es la prueba que Él está permitiendo. ¿Para qué? Para que nos acerquemos más ¿a quién?
Hermano, si yo estoy pasando una prueba, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Ir con mi vecino, con el hermano, con la hermana? ¿Con quién? ¿Te das cuenta cómo Dios quiere que aprendamos a depender de Él? Que vayamos a Él, que lo busquemos, que nos acerquemos confiadamente. Mira, Él ha hecho una promesa y hasta el día de hoy se sigue cumpliendo. Todo el que viene a mí, yo no lo echo ¿qué? Fuera. Y a veces nos cuesta trabajo. Y me incluyo, hermanos, porque también a mí me es probada mi fe. Y también a mí vienen tentaciones. Pero es ahí donde yo tengo que aprender a ir ¿a quién? A Él y decirle: ayúdame, ayúdame, Señor. Dios no está interesado en vernos caer ni fracasar, hermano, sino que desea vernos perseverar y luchar cuando Él permite que vengan las tentaciones a nuestra vida. ¿Cuántos hemos estado pasando pruebas y tentaciones en esta semana? Todos. Pero Él no quiere vernos ahí derrotados. Y la única manera de aprender a luchar, ¿sabes cómo es? Dependiendo de Él, en oración, en echando mano de la vida eterna. A veces nos vamos a equivocar, pero no nos vamos a quedar ahí. ¿Por qué? Porque su palabra dice que torre fuerte es el nombre de Jehová. A ti correrá el justo y fíjate, y Él lo levantará. El justo, hermanos, el que ha sido justificado, corre a Dios. El que no es justo, ¿a quién crees que corre? A depender del hombre o del mundo, porque su confianza no está en Dios. Ahora, seguimos terminando el versículo que estamos leyendo con Santiago. Dice, repito el versículo: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. ¿Para quiénes? Para los que le aman. Esa palabra resistido es recibir algo que ejerce una fuerza o presión en nosotros sin moverse ni sufrir daño o alteración. Hay veces que Dios permite, sobre todo cuando somos cabezas del hogar, que vengan muchas situaciones a nuestra vida constantes en tomar decisiones. Y a veces nos presionamos. Y en ese momento es momento de ¿qué? De doblar nuestras rodillas y de decirle: Señor, no sé qué hacer, ayúdame. No sé cómo resolver esta situación. ¿A cuántos nos ha pasado eso? Y te digo algo, vemos cómo Dios nos ayuda, ¿a poco no? Y Él es bueno. Vemos cómo nos da, cómo solucionar. De veras, de repente, yo te digo algo, te alumbra los ojos del entendimiento, porque tengo que resolver esto, tengo que resolver aquí, tengo que resolver esta otra situación y acá, y empiezas de repente como a querer ver todas las cosas. Pero si nos enfocamos en ver todo lo que tenemos que resolver, ¿qué va a pasar? Pues vamos a fallar, ¿sí o no? Pero si en ese momento doblamos nuestras rodillas y le decimos: Señor, aquí está, mira, no sé cómo hacerlo, enséñame. Enséñame a caminar de tu mano, Señor. Y necesito tu cuidado, Señor, y que me guíes tú, Señor, por la senda de tu amor. Y es ahí donde entonces, ¿qué pasa, hermanos? Nosotros nos acercamos a Dios con un corazón humillado y reconocemos y confesamos que si no hemos estado resistiendo la prueba es porque no estamos haciendo las cosas bien como Él las está pidiendo, como su palabra nos marca. ¿Y qué necesitamos? La ayuda de Dios. ¿Para qué? Para que procuremos con diligencia, hermanos, presentarnos a Él como aprobados. Él nos va a ayudar. Yo te pregunto, ¿tú crees que Dios quiere que nosotros seamos reprobados por Él? ¿Verdad que no? Él quiere que nosotros aprendamos a aprobar las pruebas, a no reprobarlas. Y entonces, ¿qué pasa? Pues vamos a ser obreros aprobados y no tenemos de qué avergonzarnos, sino que usamos bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15 para los que anotan.
Pablo le decía eso a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tienes de qué avergonzarte y que usas bien la palabra de verdad. Procurar, hermano. Y eso es lo que Dios pide, que procuremos. ¿En medio de qué? De estar aguantando todas las situaciones que está Dios permitiendo a nuestra vida. Que no las aguantemos nosotros en nuestras fuerzas, que no las carguemos, que vayamos a Él y las pongamos ante Él, ante su presencia. Y Él nos va a ayudar a ser obreros aprobados. Necesitamos pedirle que su Espíritu Santo nos ayude a correr legítimamente la carrera que tenemos por delante. ¿Y qué pasa cuando nosotros estamos haciendo esto? Yo te digo algo, lo estamos amando. Porque dice el versículo, ¿no? Que recibirán la corona, ¿para quiénes? Para los que le aman. ¿Sabes cuándo es cuando nosotros le mostramos a Dios que le amamos? Cuando nosotros vamos a Él y dependemos de Él y le pedimos que nos ayude a obedecer su palabra. Cuando nos damos cuenta que no estamos obedeciendo la palabra de Dios y le decimos: Señor, ayúdame a ser obediente a tu palabra. Ayúdame, Señor. Y eso hace. Juan 14:21. ¿Qué tenemos en las manos? ¿La palabra de Dios, sí o no? Sí, ¿verdad? ¿Sí trajeron su Biblia? Sí, ¿verdad? ¿Y esa palabra son sus mandamientos, sí o no? Y fíjate lo que dice el apóstol Juan. Juan 14:21 dice: el que tiene ¿qué? Y los guarda, ese es ¿quién? Y el que me ama será amado por ¿quién? Y yo le amaré y me manifestaré ¿a quién? A Él. Si nosotros tenemos los mandamientos de Dios y aprendemos a obedecerlos, ¿qué va a pasar? Nosotros estamos mostrándole que lo amamos. Dice: y el que me ama será amado por ¿quién? Por el Padre. Y yo le amaré, dice Jesús, y me manifestaré ¿a quién? Ahora, ¿queremos tú y yo que Dios se manifieste en nuestras vidas, sí o no? ¿Qué debemos de hacer? A obedecer su palabra. Pedirle que nos ayude a obedecer su palabra. Seguimos, regresamos con Santiago 1:13. En los siguientes versículos, Santiago pasa de lo que es prueba enviada o permitida por Dios a lo que es tentación al mal, por lo que Satanás es llamado el tentador. Fíjate el versículo 13 lo que dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de ¿quién? De Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta ¿a quién? A nadie. La palabra tentado en el griego dijimos que era ¿qué? Peirazo. Cuando somos tentados no debemos pensar que Dios nos está tentando, porque el origen del mal no proviene de Dios, sino ¿de quién? De Satanás. Proviene de él, el tentador, el origen del mal. Dios en su santidad está por encima del mal, y es por eso que no puede ser tentado por el mal, y tampoco puede Él tentar a alguien a que haga el mal, porque Dios es bueno. Uno de sus atributos que es bondad. Dios es bueno, hermanos. Por eso el creyente que pasa la prueba es bendecido, pero el que falla la prueba, ¿qué sucede? Se llena de remordimiento. Y algunos, ¿qué pasa, hermano? Rehúsan admitir que les falta fe ¿en quién? En Dios. ¿Sabes por qué muchas de las veces no pasamos la prueba en las áreas de nuestra vida? Porque nos está faltando fe ¿en quién? Nos está faltando confiar en Dios. Y el problema es que no es ese, sino el problema es que a veces no reconocemos que nos falta fe en Dios en esa área de nuestra vida, que no estamos trabajando en esa área de nuestra vida. Cada uno de nosotros sabemos qué área de nuestra vida Dios nos está demandando confiar, sí o no, en Él. Y tenemos que aprender a confiar en Él. Adán, fíjense bien, rehusó admitir su falta de fe cuando cayó en el pecado. Génesis 3:9. Génesis capítulo 3 versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué?
porque estaba ¿qué? Y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol. ¿Y qué hizo? Y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó. ¿Y qué? Ahora, ¿qué estaba haciendo Adán? Rehusando admitir su falta de ¿qué? De confianza en Dios. Eso es lo que estaba haciendo. Ahí se deja ver claramente que había sido tentado, pero que no soportó, que no resistió, que no perseveró firme en lo que Dios le había dicho. ¿Cuántas veces Dios nos habla a ti y a mí, hermanos, y no resistimos, no perseveramos, no aguantamos en qué? En estar obedeciendo la palabra y caemos. Y el problema no es que caigamos, hermano. Dios sabe que vamos a caer. El problema es que no reconocemos delante de Él que nos falta fe, que nos falta confiar en esa área de nuestra vida en Él. Porque nos podemos justificar de muchas maneras, pero Dios no quiere que nos justifiquemos. Dios quiere que andemos en la verdad, ¿sí o no? Que seamos íntegros. ¿Cuántas veces rehusamos admitir que nos falta fe? ¿Cuántas, hermano? Ahora la pregunta es: ¿seguiremos así en esa actitud ante Dios? ¿O verdaderamente Dios nos está pidiendo que admitamos que nos falta fe? Santiago continúa diciendo en el versículo 14, Santiago 1:14, dice así: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y ¿qué más? Seducido. La palabra tentación ya la vimos, ¿sí? Que es incitación a hacer ¿qué? Lo malo, y la otra parte también es prueba. Ahora, fíjate bien, la palabra concupiscencia, esta denota un intenso deseo o pasión, pero desordenada. Eso denota la palabra concupiscencia. Un intenso deseo o pasión ¿qué? Desordenada en mi vida. Yo tengo que aprender a darme cuenta cuando hay eso en mi vida. Hay deseos o pasiones desordenadas que me van a llevar a ¿qué? A salirme del orden de la palabra de Dios. Dios es un Dios de orden, ¿sí o no? Y quiere que vivamos en orden, ¿sí o no? Y nos está enseñando. Por eso permite las pruebas, permite las tentaciones, para que nos ejercitemos en poner por obra la palabra de Dios y caminemos en el orden y nos demos cuenta cuando esa pasión o ese intenso deseo desordenado me quiere llevar a salirme del orden de Dios. Y es cuando nosotros, ¿qué pasa? Somos arrastrados, somos atrapados. Esa palabra atraído es arrastrado, y la palabra seducido quiere decir atrapar ¿qué? Como con cebo. Y te atrapa, te seduce. Así es el pecado, hermanos. Por eso el autor de Hebreos dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos ¿qué? Que nos asedia, hermanos. De verdad el pecado nos asedia a los hijos de Dios constantemente. Ahora, ¿Dios lo permite, sí o no? Para que nosotros aprendamos a madurar, a permanecer firmes en lo que Él nos está diciendo, a que no nos estemos durmiendo, hermanos. Porque hasta es una prueba aquí, ¿sí o no? Que no nos durmamos. Si se está durmiendo tu hermano, despiértalo, dile: ahí está la prueba. Dile: hermano, aquí está la prueba, no te duermas. ¿Eres tentado a dormirte, sí o no? En todo tiempo, hermanos, somos probados, tentados. Es decir, que somos incitados a hacer lo malo cuando de nuestro propio deseo o pasión desordenada somos arrastrados y atrapados. Esto es como cuando un pez, hermano, ve la carnada y se ve tentado a morder. Nuestros deseos nos llevan a la tentación, y si tú y yo no estamos controlados por el Espíritu de Dios, nos va a llevar a ¿qué? Al pecado. Vamos a morder la carnada cuando de nuestros propios deseos, nuestras propias pasiones desordenadas
nos enganchamos. No se trata de excusarnos, hermano, de nuestro pecado, diciendo que Satanás me hizo hacerlo. No, él no tiene la culpa. Hay veces que ni tiene nada que ver, sino de que nosotros aprendamos a ser responsables de nuestro pecado y verdaderamente arrepentirnos y confesarlo tal y como lo hice, y decirle: Señor, perdóname. Perdóname porque yo tuve un mal deseo y un mal pensamiento en contra de esa persona. Perdóname porque yo hablé mal de esa persona. Perdóname porque yo hice esto, tomé algo que no es mío. Señor, perdóname porque he estado llegando tarde al trabajo y me he estado saliendo temprano. Me estoy robando tu tiempo, Señor. Perdóname. ¿El tiempo de quién es, hermanos? De Dios. A veces nosotros no nos vemos, pero te digo algo, Dios sí nos ve. Y si el Espíritu Santo mora en nuestro corazón, te voy a decir algo: Él nos redarguye de todo pecado. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su Espíritu Santo en nuestro corazón? La verdad es que sí es una bendición, porque si no estuviera el Espíritu Santo en nuestro corazón, te digo algo, yo creo que no estuviéramos aquí. Esa es la verdad. Anduviéramos todavía muertos en nuestros delitos y pecados. Y la realidad es que tenemos que ser agradecidos y reconocer cuando hemos estado fallando delante de Dios. Es tu relación con Dios, hermano. Eres tú y Dios. Yo también tengo que estarle dando las respuestas a Dios en las áreas de mi vida, así como tú también. Yo también tengo la misma necesidad de Dios como tú también la tienes. Y Dios quiere que aprendamos a ser obreros aprobados, no reprobados. Podemos decirnos obreros, pero ¿de qué calidad somos los obreros de Dios? Tú decides si eres aprobado o reprobado delante de Dios. Hay cosas que Dios te está mandando a hacer y que Él te ha mostrado claramente cómo las hagas, y tú las estás haciendo a tu manera. Tú decides hasta dónde, hermano. Tenemos que ser responsables de nuestro pecado. La obediencia a medias, hermanos, también es desobediencia. Seguimos con el versículo 15, Santiago 1:15. Dice Santiago: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz ¿qué? La muerte. Lo que Santiago nos dice es que el mal pensamiento que estoy permitiendo en mi vida, en mi mente, y lo estoy consintiendo, tarde o temprano va a dar a luz, es decir, me va a llevar ¿a qué? A cometerlo. Tal cual es su pensamiento, tal es él. De la manera que yo esté pensando, de esa manera voy a actuar. Si yo estoy pensando en las cosas del mundo, ¿cómo voy a actuar? Como el mundo. Si yo estoy pensando y anhelando más las cosas de Dios, ¿cómo voy a actuar? Voy a mostrar el carácter de Dios en mi vida. Ahora la pregunta es: ¿cómo estoy pensando? ¿Estoy permitiendo verdaderamente esos malos pensamientos en mi vida? Hermanos, la paga del pecado es muerte, dice la Biblia, ¿sí o no? Y el deseo de pecar se concibe ¿en dónde? En nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros deseos, en nuestra voluntad. Cuando nosotros nosotros mismos nos dejamos seducir y arrastrar por las tentaciones que a veces están en el mundo, o por mi propia concupiscencia o mi propio deseo, porque estoy todavía en esta carne, hermano, y esta carne tiende hacia lo malo. Tengo que reconocer que si yo no me mantengo humillado bajo la poderosa mano de Dios, entonces ¿qué va a pasar? Me voy a andar yo exaltando a mí mismo, pero en mi carne, y tarde que temprano, ¿sabes qué va a hacer Dios? Me va a disciplinar. Van a venir las consecuencias de mis malas decisiones en la carne. Y a veces es cuando nosotros pues ahí es donde tenemos que clamar al Señor y reconocer verdaderamente cómo estamos viviendo delante de Él. Ahora, un ejemplo claro, Josué 7:20. Josué capítulo 7 versículo 20.
Recordemos que esa concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte, dice Santiago. En el Antiguo Testamento Dios también miraba al corazón de los hombres, y él decía claramente ahí en Josué, dice, y Acán, cuando toman la ciudad y cuando les dice que no tomaran del anatema, y uno de ellos, Acán, tomó del anatema, y fíjate, Dios llevó a Josué a confrontar con su pecado a ese varón, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo, ¿qué dijo? He pecado. ¿Contra quién, hermano? ¿Contra quién pecamos tú y yo? Contra Dios, contra Jehová, pecamos contra Él. El salmista David le decía, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, Señor. Sé propicio a mí, Señor, que soy un vil pecador. Y Acán dice, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así dice, y así he hecho, dice, pues vi entre los despojos. Fíjate qué hizo, vio entre los despojos un manto babilónico. ¿Cómo era el manto? ¿Cómo van a venir a nosotros las tentaciones? Muy buenas. Y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual, ¿qué hizo? Codició, deseó, lo vio, lo deseó. ¿Y qué hizo? Y lo tomó. ¿Cuántas cosas en nuestra vida estamos haciendo? Estamos viendo, nos estamos permitiendo, hermano, ver lo que no debemos de ver. Y no hablo nada más de ver en lo natural, sino de una visión acá en la mente. A veces nos imaginamos cosas que no debemos de imaginarnos delante de Dios. No me vayas a decir como un varón un día me dijo, íbamos caminando y dice, acabo de encontrar la solución a todos mis problemas. Y le digo, ¿cuál es? Y volteo y la camioneta de valores, ¿no? ¿Cómo la solución a todos sus problemas, no? Codició. ¿Qué hay en su corazón? Codicia, ¿no? ¿Sabes cuál es la solución a todos nuestros problemas? Renunciar al pecado. Es eso. Que tú y yo renunciemos al pecado, que reconozcamos delante de Dios cuando nosotros vemos, codiciamos y tomamos lo que no es correcto delante de Dios. Regresamos a Santiago 1:16. Sigue hablando Santiago. Ahora, ponte a pensar, ¿por qué Santiago le estaba hablando esto a la iglesia en aquel entonces? ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestros corazones, ¿sí o no? Hermanos, yo no puedo burlar a Dios. Yo no. Nadie. Lo que yo esté sembrando en mi vida, hermano, eso voy a cosechar. Si yo estoy sembrando en la carne, te digo algo, de esa siembra va a venir corrupción a mi vida. Pero si yo estoy sembrando en lo espiritual, ¿sabes qué va a haber en mi vida? Vida y paz. Y aun cuando llego a pecar, el sembrar en lo espiritual es reconocer inmediatamente mi pecado, confesarlo inmediatamente, no estarlo solapando. Santiago dice, amados hermanos míos, ¿no qué? No erréis. Esa palabra quiere decir engañar, extraviar y descarriar. Entonces Santiago está expresando su amor por los hermanos, porque les está diciendo, amados, ¿los amaba sí o no? Dios nos ama, hermanos. Y Dios, ¿sabes qué nos está diciendo verdaderamente? No se dejen engañar, no se dejen extraviar, no se dejen descarriar. ¿Por qué nos vamos a descarriar? A veces por nuestras pasiones desordenadas, otras veces por el mundo y otras veces por las tentaciones del enemigo. No nos engañemos, hermanos. Verdaderamente tenemos que reconocer si nosotros no estamos caminando bien delante de Dios. No dejemos engañarnos o extraviarnos en pensar que Dios nos tienta. A veces ya se llega a pensar, es que Dios me puso la tentación. No es así.
Hay gente que verdaderamente dice eso. Dios es el dador de toda buena dádiva y todo don perfecto. Mira, te digo algo, Dios es bueno, que me está exhortando también a mí y a ti. Y eso es bueno, ¿sí o no? Para que se quite todo engaño de nuestra mente. Por eso es que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Él. Santiago 1:17, regresamos, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Cuando Santiago dice toda buena dádiva, está diciendo todo regalo, todo don, todo presente viene de Él. Regalo, dádiva y don, habla de eso, de un regalo, de un presente. Y cuando dice que es perfecto, dice toda buena dádiva y todo don perfecto. Esa palabra perfecto quiere decir pleno y completo. ¿De dónde viene, hermano, todo eso? De Dios, de lo alto, del Padre de las luces, ¿sí o no? Yo te pregunto, ¿la Biblia es la palabra de Dios, sí o no? ¿Dios es bueno, sí o no? ¿Su palabra es bondad, sí o no? Nos va a limpiar, nos va a purificar nuestro corazón, hermanos. Pero si nosotros nos estamos extraviando, engañando a nosotros mismos, porque no engañamos a Dios ni a los demás, nos estamos engañando nosotros mismos delante de Dios. Y Dios está esperando a que nosotros nos quitemos toda careta delante de Él y seamos íntegros, para que limpie nuestras manos y purifique nuestro corazón. Solamente así podemos estar en el monte de Jehová, limpios de manos y puros de corazón, hermano. Es decir, que todo regalo, dice Santiago, y todo presente completo desciende ¿de quién? De Dios a nosotros, en el cual en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. El mejor regalo que Dios nos ha dado es su Hijo Jesucristo, hermanos, quien vino a la tierra. Pero ¿sabes a qué vino Jesús, hermano? No para servir, para que él le sirviéramos, hermano, no para ser servido, dice la palabra, sino para qué, para servir y para dar su vida en rescate por muchos. A eso vino nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos estamos volteando a la cruz constantemente? ¿Cuántos estamos mirando que la sangre bendita y preciosa del Cordero de Dios me limpia de todo pecado? Y Dios está esperando a que nosotros vayamos a Él. Él vino a morir a la cruz del Calvario por nosotros, y que el derramamiento de su sangre nos limpia de todo pecado. Pero ese sacrificio, ¿sabes cuándo se hace válido en mi vida, hermano? Cuando yo pongo mi confianza en Él. Cuando yo no estoy confiando en Él, estoy confiando en mí mismo, hermano. Y qué terrible es darnos cuenta cuando nosotros empezamos a confiar en nosotros mismos, porque Dios nos va a mostrar cuando estamos confiando en nosotros mismos. Nos volvemos autosuficientes nosotros mismos. Verdaderamente tenemos que mirar la cruz, hermano. El sacrificio perfecto. Ahí vamos a ser completos, ahí vamos a ser llenos. Ese regalo, ese favor inmerecido que no merecíamos. Dios mira ese corazón. El ejemplo bíblico que te voy a poner es la oración del publicano. Dice que no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo y le decía: Señor, sé propicio a mí. ¿Sabes qué le estaba diciendo? Ten misericordia de mí, Señor, que soy ¿qué? Pecador. La actitud del corazón es lo que ve Dios. Y cuando ve Dios un corazón quebrantado y humillado y anhelando la presencia de Dios en su vida y en su corazón, ¿sabes qué hace? Dios responde. Tremendas cosas hace el Señor en nuestras vidas. Y viene el nacer de nuevo, y viene el Espíritu Santo a habitar en nuestro corazón. Somos sellados por el Espíritu Santo. Pablo a Efesios le dice que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. La promesa, las arras, la garantía de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos da garantía de que somos hijos de Dios. Nos da testimonio a nuestro espíritu, hermanos, de que hemos nacido de nuevo. Y un hijo nacido de nuevo anhela la santidad de Dios, anhela apartarse del pecado constantemente.
Jesús le estaba diciendo a Nicodemo: es necesario que escuches la palabra de Dios para que venga verdaderamente la confrontación del Espíritu Santo, el único que redarguye tu pecado. Hoy en la actualidad es el Espíritu Santo el que me redarguye de pecado, me muestra mi injusticia con su justicia. Y es verdaderamente, hermanos, que Jesús estaba siendo claro ahí y le estaba diciendo a Nicodemo: necesitas nacer de nuevo. Yo sé que aquí entre nosotros podrá haber gente que no ha nacido de nuevo, pero hoy Dios está hablando a nuestros corazones. Y Dios quiere hacer la obra en sus corazones. Y en los que ya ha hecho la obra en nuestros corazones de darnos la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, de arrepentirnos de nuestros pecados, poner nuestra confianza en la cruz del Calvario. Y Él ya lo ha hecho en nosotros. Dios está pidiendo que vivamos en santidad. Santidad, hermanos. Porque sin santidad no le veremos. No veremos cómo Dios verdaderamente nos lleva a vencer el pecado en nuestras vidas. Solo Dios es quien nos hace nacer de nuevo con su palabra, hermanos, de verdad. Y la salvación, te voy a decir algo, no es del que quiere ni del que corre. Romanos capítulo 9:15 lo dice claramente. El apóstol Pablo hablándole a la iglesia. Porque muchos piensan que se pueden ganar la salvación por sus buenas obras o por sus buenos actos. Y no es así, hermanos. No es del que quiere ni del que corre la salvación. Dice Romanos 9:15: pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios. ¿Qué dice? Dios es misericordioso, hermanos. Grande, hermano, grande es su misericordia. Lento para la ira y grande en misericordia, hermanos. Dios está esperando que nos volvamos a Él en arrepentimiento. Que anhelemos verdaderamente el reino de Dios en nuestros corazones, que Él gobierne nuestra vida, que Él gobierne mi vida, mi relación con Él, que Él gobierne mi matrimonio, que Él gobierne mi relación con mis hijos, que Él gobierne en mi trabajo. Señor, gobierna mi vida, Señor. Anhelamos que Dios gobierne nuestros corazones, hermano, porque eso es lo que Dios quiere. Venga tu reino, Señor, venga tu reino a mi vida. Vamos a ser tratados, hermanos, vamos a ser probados por Dios. Pero mira, es bueno, Dios es bueno, tiene cuidado en medio del trato y de la prueba que estamos viviendo y que estamos pasando. Ahí Dios tiene cuidado de nosotros, hermanos. Dios es bueno y misericordioso. Concluimos, hermanos. La verdadera felicidad plena en Dios es cuando determinamos rendir nuestra vida a Dios y humillarnos de todo corazón, anhelando su presencia para que nos cambie. Entonces podremos permanecer firmes, hermano, y perseverantes en las pruebas y tentaciones, y saber que Dios no tienta a nadie. Y cuando alguno de nosotros hemos sido tentados por nuestra propia pasión desordenada y seducidos y arrastrados por ella, entonces hemos pecado contra Dios y necesitamos en verdad arrepentirnos de todo corazón y pedir la misericordia de Dios al acercarnos por medio de Jesucristo a Él. Con un corazón, hermanos, quebrantado verdaderamente, con un corazón humillado. ¿Por qué? Porque el pecado, hemos caído en el pecado, hermanos. Hemos cometido pecado contra Dios. Y necesitamos verdaderamente pedir que nos ayude. ¿A qué nos va a ayudar, hermano? A no engañarnos
no erréis, hermanos. No nos engañemos, no nos extraviemos nosotros mismos. Tenemos que aprender a perseverar en nuestra vida de comunión con Dios, hermanos. Que Dios nos ayude a no engañarnos ni extraviarnos de su verdad, porque Él es la fuente de toda verdad, y por medio de su Espíritu Santo y a través de su palabra, hermanos, nos redarguya de todo pecado y nos muestre nuestra injusticia, hermanos, con su justicia, y que también nos hable de su juicio, porque viene un juicio para este mundo. Para los que no deciden arrepentirse y creer en Jesucristo, viene un juicio. Que no han decidido entregar su corazón totalmente, viene el juicio. La Biblia lo marca claramente. Él lo habla claramente ahí en Hebreos. Está escrito que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Necesitamos verdaderamente rendirnos al Señor, darle una respuesta a Dios de arrepentimiento y fe en Cristo Jesús para salvación. Tú y yo sabemos cómo hemos estado caminando delante de Dios. Hermanos, Él está aquí para ayudarnos verdaderamente. Él ha enviado a su Espíritu Santo, al Consolador precioso. Echemos mano de la vida eterna. Vamos a orar, hermanos. Vamos a ponernos a cuentas con Dios. Pónganse de pie.